cosas que no cambian con el paso del tiempo, como que el sexo es un tema que interesa a los adolescentes. Otras sí, porque la manera en la que pueden acceder a él, a contenidos sexuales o pornográficos, no es la misma que hace 20 años. Tampoco la edad en la que lo hacen. 14 o 15 años. Con 16 o 17 años. 17 y no... ¿No has visto nunca? No. Tengo 16 y que yo sepa, la verdad es que sí que en mi entorno la mayor parte de gente consume pornografía, hoy en día al menos. La primera vez que consumí fue sobre los 13 años, en mi casa. Al ir al instituto y demás, yo creo que sobre los 13 años, cuando empiezas en primero la ESO, a lo mejor un poco antes. Yo creo que sobre los 7-8 años, pues porque mis primos mayores ya estaban en la adolescencia. Hay encuestas que adelantan esa edad a los 12, incluso a los 8 años para el primer contacto con la pornografía. 3 de cada 4 adolescentes acceden a contenidos sexuales por internet. Es fácil llegar a ellos, son gratuitos, pero ¿qué ven y cómo les influye? Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los jóvenes, los han escuchado y nos explicarán más adelante, pero también queremos hablar con alguien que tiene mucho que decir sobre la educación sexual y sobre qué supone este acceso tan temprano a una forma de representar el sexo que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con la realidad. Hoy nos acompaña Santiago Frago, que es sexólogo en Amaltea. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Se corresponden estos datos, esta pincelada de datos que hemos dado del acceso a la pornografía en los jóvenes con lo que veis después en las consultas o en las aulas? Sí, en principio hay que contar que desde la ESO, en primero y segundo de la ESO, es donde ya se accede, porque sabes que la pornografía no hay que buscarla porque ella misma te encuentra, con lo cual es inevitable que en primero y segundo de la ESO ya la han empezado a ver y a los que llegan a tercero y cuarto ya prácticamente ya la visualizaron en su momento, sí. Lo que decía también al principio, que hay cosas que no cambian y es el interés y la curiosidad de los adolescentes por el sexo, también por la pornografía, pero ¿ha cambiado mucho Internet? ¿Cómo se accede, lo que se ve, lo que tienes a mano? Yo creo que hay una preocupación por las familias en el sentido de que, sobre todo en esta época de pandemia, que ha habido que recurrir más al ámbito digital, pues se ha multiplicado la preocupación. Es decir, porque han accedido fácilmente sus hijos e hijas y digamos, a situaciones pornográficas o a visualizaciones, ¿no? Es inevitable esta realidad, es una situación incómoda, pero yo creo que a la vez nos ofrece un aspecto apasionante, ¿no? Y es la necesaria implicación que como profesionales, como familias y a nivel educativo tenemos que hacer, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un reto para desmontar y afrontar el reto que supone la llegada inevitable de la pornografía. ¿Se ha multiplicado la preocupación de los padres porque se dan cuenta de que sus hijos están accediendo a esos contenidos, o es que los chavales han accedido más porque también han pasado más tiempo con el móvil? Y sí, hay estadísticas que dicen que ha aumentado la adicción al móvil también. Coinciden ambas cosas, ha habido una facilidad para que los alumnos y alumnas entraran inevitablemente y luego a las familias pues les preocupa. Yo creo que esto ha de llevarnos a impulsar programas educativos en el ámbito afectivo-sexual, siempre con ese nivel de intervención triple que decimos, trabajar con las familias, que es muy importante, trabajar con el alumnado y por supuesto con el profesorado docente, ¿no? Y todo ese cóctel puede hacer el que podamos, digamos, enfrentarnos a esta inevitable e incómoda realidad. Decimos que tienen acceso a esos contenidos, hemos dicho la edad más o menos a la que tienen acceso. 11, 12 años, porque fíjate, es que el problema está que si un joven accede antes de los 11 años y visualice ese tipo de realidad, el procesar eso que vea lo va a interpretar mal, ¿eh? Por eso yo creo que las familias son importantes, porque el modelo de padres como pareja, si hay pareja, es fundamental para que ellos logren empezar a discernir que una cosa es la realidad del modelo de pareja que ven en casa con los modelos que van a ver a través de la pornografía. ¿Qué es lo que ven mayoritariamente? Bueno, pues yo creo que la pornografía está claro que juega con guiones determinados y con juegos con efectos especiales, ¿no? Hablamos de ciencia ficción que no tiene que ver con la realidad sexual. Es verdad que, por ejemplo, con 6 años, si alguien ve un crío Superman, tendrá claro que, ojo, porque con 6 años igual piensa que Superman vuela y todo el mundo vuela, pero está claro que los adolescentes tienen que darse cuenta de que lo que van a ver, a veces por puro entretenimiento, por curiosidad, no tiene nada que ver. ¿En qué sentido? Pues por supuesto el porno maneja, digamos, unos guiones muy claros, ¿no? Hay ausencia de sentimientos, las parejas no se miran, no se besan, el componente afectivo está destruido, de alguna manera la biología aplasta al amor, ¿no? Es decir, luego ya, por no hablar ya de los contenidos de violencia muy sutil, cómo se trata a la mujer, sobre todo en el porno dirigido por hombres. Es decir, hay una serie de elementos que conviene con ellos contrastar y hacer programas a la vez
interesantes, atractivos y sugerentes para ellos, que les permita que esa curiosidad que van a tener, bueno, puedan canalizarla no solo vía pornográfica, sino por páginas web fiables. Hemos hablado de la edad de acceso a la pornografía, pero ¿en qué edad tienen ellos sus primeras prácticas sexuales? ¿Eso también se ha adelantado? Bueno, no, yo creo que aquí esto es diferente. Una cosa es visualizar porno y otra el que eso tenga alguna influencia, incluso en que haya más violencias o incluso en que adelanten sus relaciones eróticas, ¿no? No, nosotros tenemos datos muy contrastados, que trabajamos con las familias y con el profesorado, y no sé, a veces uno cuando piensa datos piensa, ¿y cuándo estos jóvenes practican lo que es la penetración? Que es un poco lo que a veces les preocupa a la gente. Tú piensas que en una época como marzo, en 2021, hablaríamos que en cuarto de la ESO, que tienen 15 años, 16, ellas se moverían en torno a un 13% de chicas y ellos un 9%. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, son cifras, ¿vale? Pero conviene tenerlas en cuenta para no pensar que, en fin, toda la gente joven practica en cualquier momento y situación este tipo de prácticas eróticas, ¿no? A pesar de que el significado del juego íntimo ha perdido mucho valor y también ha perdido popularidad el amor, y es un objetivo que también en los programas de educación sexual hemos de hacer del amor un elemento sugerente, atractivo y que responda a sus curiosidades. Es una de las cosas que han cambiado, pero vamos a hablar de cifras. Vamos a escuchar primero a los jóvenes que decíamos antes, les hemos escuchado con la edad, vamos a escucharles de nuevo porque nuestro compañero Eric Fau ha preguntado sobre si creen que la pornografía se ajusta a la realidad de una relación sexual o no. Esto es lo que les han dicho. El contenido es muy falocéntrico, que se centra mucho en el placer del hombre más que en el de la mujer, en un sometimiento, en como que da la sensación que realmente la mujer está ahí para el deseo del hombre y no para que haya el placer que hay. Por eso hay esas equivocaciones y esos pensamientos sobre pues la virginidad y esos conceptos que hacen sentirse peor a la mujer o cuando las mujeres fingen orgasmos y demás para que el hombre se sienta bien. El hecho de crearte las expectativas de ser un toro, el aguantar como un campeón, ¿no? Y después darte cuenta de que cada uno tiene sus momentos, eso sí que genera muchísima frustración muchas veces. Y luego a la hora de realizar por primera vez el acto, pues es muy distinto y se encuentran con que realmente o no es lo que esperaban o no es como lo esperaban y pienso que distorsiona un poco la realidad. Eso es más o menos lo que nos han dicho todos, que entendían que no era lo mismo, que la realidad no se parecía a nada, que generaba frustración por muchos aspectos. Claro. Y cada uno nos ha dado un matiz, no sé si estás de acuerdo con lo que dicen. Eran muy aplicados, yo creo, los que hemos entrevistado. Realmente el lío es confundir la realidad con la ficción, ¿no? Esto hay que verlo claro. Es verdad que actúan actrices y actores, que son personajes reales, ¿no? Pero evidentemente lo que transmiten, ¿no? En cuanto a relativo a lo que ellos han comentado, en cuanto a los mitos, ¿no? El valor del tamaño de las cosas, la duración de las cosas, el cómo de alguna manera la mujer está muy cosificada en ese tipo y su placer, digamos, de alguna manera no aparece, el hombre siempre está dispuesto, es más competitivo, ella al principio parece sumisa, pero al final acaba siendo la más loba del terreno de juego. En fin, todos esos temas evidentemente no se van a dar en el contexto real, ¿no? Los adultos pueden ver porno porque evidentemente no se creen lo que ven y pueden disfrutar de verlo como entretenimiento, pero evidentemente los alumnos jóvenes que todavía no han tenido experiencias sexuales, primero van a ver experiencias pornográficas, con lo cual, claro, no tienen un marco de referencia, ¿no? Más que el marco de referencia que puedan visualizar de la pareja de padres que efectivamente ven que sus padres se besan, ¿no? Y son pareja, además de padres y madres, ¿no? Yo creo que el transmitirles a ellos un modelo de padres como pareja, que se den cuenta que los padres, aparte de padres y madres, son pareja, creo que ya es un punto de inflexión importante. Y ellos les hará ver que cuando algo vean por ahí no tiene nada que ver con lo que día a día están viendo en su ámbito cotidiano. En su casa. Yo decía que los que hemos entrevistado en la calle, los chicos que ha entrevistado nuestro compañero Eric Fau eran muy aplicados, y es que no todos lo tienen tan claro. Más de la mitad de los adolescentes que ven contenidos pornográficos se inspiran en ellos para sus experiencias, y para un tercio de ellos esa es su única fuente de información sobre sexualidad. Estas son algunas de las conclusiones que un informe que ha realizado Save the Children se llama Desinformación sexual y pornografía y adolescencia, y sobre él le vamos a preguntar a Cristina San Juan, que es experta en prevención de la violencia hacia la infancia y coautora de ese informe. Buenos días. Hola, buenos días.
Ese informe revela que casi el 70% de los adolescentes que ve pornografía de forma frecuente, pero lo interesante sería saber qué ven y cómo les influye, qué consecuencias tiene eso después en su vida. Bueno, según lo que hemos visto en la encuesta, ¿no?, lo que ven es un poco aleatorio, se dejan guiar por las páginas web y sobre todo lo ven en la intimidad. ¿Cómo les afecta? Pues le puede afectar, como bien decíais antes, ¿no?, a su desarrollo y en la interpretación que tienen de las relaciones. Es decir, cuando ellos saben catalogar el consumo entre responsable, enfermizo, compulsivo, y la mayoría cree que su consumo es responsable, pero luego más de la mitad le influye mucho, bastante, y como bien decías, les da ideas para la pornografía y el 47% las llegan a imitar. De querer poner en práctica lo que se ve en el porno, hacerlo sin contar con el consentimiento del otro, va a un mundo. ¿Se dan también estas situaciones? ¿Es habitual o es puntual? Es una situación que también hemos podido ver en la encuesta, que está en torno al 20%, ¿no?, esa falta de consentimiento cuando se han visto que han llevado a la práctica escenas con ellos o con ellas, pero es cierto que también, si bien es un porcentaje pequeño, es una llamada de alerta, es decir, estamos dejando que la pornografía será la profesora de la sexualidad, como bien decíais, y por eso es importante y es crucial que la educación afectivo-sexual, como bien decís, toda esa parte afectiva, se enseñe desde edades tempranas para aprender esos modelos de relación sanos y libres de violencia. ¿Hay diferencias entre chicos y chicas, no solo en el acceso, sino en qué visión tienen sobre lo que ven, si les afecta o no a sus propias experiencias? Hay diferencias importantes, ¿no?, además del consumo que comentabas, también entre interpretar qué es ficción y qué no. Es cierto que la mayoría reconocen que es ficción y que son superhéroes del sexo, precisamente, ¿no?, según algunos testimonios. Es cierto que todavía el 36% no distinguen esa ficción de la realidad, pero sí que las chicas, por ejemplo, y personas de género no binario, adolescentes de género no binario, distinguían más la violencia, distinguían más esas relaciones de jerarquía, ¿no?, de jerarquía de poder que vemos en la pornografía. Y después hay mucho contenido sexual y gratuito, lo decimos en las redes, nocivo en algunos casos, pero además ¿se reflejan todas las orientaciones sexuales o hay un sesgo también en eso? Hay un sesgo y creo que lo estáis comentando antes, ¿no?, y los propios adolescentes y las propias adolescentes lo decían en los grupos de discusión, es decir, la pornografía a la que tienen acceso, que es la gratuita, la masiva, esta que está llena de violencia, de desigualdad de género, es la que está dirigida a hombres heterosexuales, incluso la que pretende estar dirigida a un público, por ejemplo, de chicas lesbianas, está para satisfacer los deseos del hombre heterosexual, con lo cual ahí también tenemos que entrar en la educación afectivo-sexual, tenemos que dejar ese enfoque también adultocentrista, ese enfoque heterosexual, no dejar entrar, además de la afectividad, la diversidad. La mitad de los adolescentes a los que habéis preguntado echa en falta tener más información sobre relaciones afectivo-sexuales. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien y sobre todo qué debería cambiar? Claro, efectivamente no es, y esa es la importancia de la encuesta, ¿no? No es que nosotros lo digamos, sino que es la propia adolescencia quien pide más información y esa información tiene que ser de una fuente fiable. Lo que necesitamos es, por una parte, educación afectivo-sexual desde edades tempranas, un contenido reglado que esté en el currículo, y ahora tenemos la oportunidad, con la formación del currículo de la nueva ley de educación, la reforma de la ley de educación, que se puede introducir en todas las etapas y asegurarse de que se imparte esta formación, ¿no? Y por otra parte también necesitamos una educación en el uso y seguro y responsable de Internet, porque precisamente la tecnología nos escapa de nuestras vidas. Los adolescentes y las adolescentes se relacionan a través de las redes igual que hacemos las personas adultas. Por eso es muy importante tener en cuenta que las consecuencias de un mundo pueden tener impacto también en el otro, son simultáneas. Por eso necesitamos también este tipo de educación desde edades tempranas, y también en este marco, ¿no?, de legislación de medidas tenemos la ley, el que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados, de protección a la infancia frente a la adolescencia, que también aúna estas medidas, entre otras, como protocolos para la detección temprana ante situaciones de riesgo de violencia que se pueden derivar de prácticas de riesgo. Pues Cristina San Juan, experta en prevención de violencia hacia la infancia y coautora de ese informe de Save the Children, muchas gracias por habernos atendido y por esos consejos y buenos días. Muchas gracias.
Santiago, decimos que ese tema hay que abordarlo desde la formación, desde el ámbito educativo, desde las familias. ¿Cómo atacamos a esto? ¿Debería ser obligatorio en los institutos? Aunque ya se hacen muchos, pero... A mí los términos obligatorios nunca me gustan mucho. Yo creo que han de responder a necesidades de las familias. Desde ese punto de vista, comentar que efectivamente en Aragón se hacen numerosos programas de educación afectivo y sexual que, por supuesto, contemplan lo que os he comentado, a las familias, que es un elemento, un factor de impacto relevante. Las familias siempre hacen educación sexual, no pueden no hacerla porque en su día a día la van a hacer. Por supuesto, intervenciones en el aula, a partir de quinto de primaria creo que es lo más ideal, porque hasta cuarto se puede trabajar muy bien con el ámbito docente sin ninguna dificultad, y desde luego es la manera. Y luego también hablar de que tiene que ser una educación sexual en positivo. No podemos ir con miedos, con prohibiciones. Hay que darles a los alumnos y alumnas programas que les sean divertidos, que sean seductores, que sean creíbles, ¿no? Por supuesto, con profesionales con capacitación pedagógica y sexológica. Todo eso hará que podamos responder a las curiosidades, ¿no? Porque ellos tienen curiosidad y las hormonas se ponen en marcha y quieren saber, ¿no? Yo creo que tenemos que darles la posibilidad de que puedan saberlo de una manera fiable, que puedan recurrir a páginas web fiables, que también las hay, porque no solamente hay porno en el mundo. Y quería comentar lo que han comentado los de esta asociación, y es que efectivamente tú has comentado que el porno, yo digo, no es responsable de todo, pero sí que es cierto que hay fenómenos, por ejemplo de la manada, en la cual se reproducen de alguna manera esas situaciones que vemos en algún tipo de película pornográfica, ¿no? Todo eso, no digo que el porno sea responsable de la violencia y sea responsable de todo, pero sí que hay elementos que nos preocupan. Hombres y mujeres ven porno, ¿de acuerdo? Es verdad que los hombres, en una mayoría de un 70% contra un 30%. Las mujeres ven porno, pero no agreden, por ejemplo, ¿veis? No agreden, pueden verlo, ¿no? Entonces, claro, detrás de lo que es una violencia ya no solo hay una estructuración pornográfica, sino que hay una personalidad, hay una complejidad familiar que también conviene evaluar, ¿no? Nos queda apenas un minuto. Venga. ¿Qué consejo le daríamos a los padres? Porque es cierto lo que dices, que das educación sexual sí o no, incluso por omisión, ¿no? En casa, sí, sí. Solo con el ejemplo. Pero ¿cuándo es adecuado que hablen con sus hijos y cómo, de qué manera? Porque a veces es violento afrontarlo y no saben muy bien por dónde. Yo creo que lo primero es que hablemos de sexualidad en casa, ¿vale? Porque una vez que hablas de sexualidad en todo el sentido amplio, ¿no? En cuanto al respeto, complicidad, amores, relaciones, todo eso nos dará pie a que luego hablemos del porno. Es decir, o habla el porno o habla la familia, ¿no? Es decir, o habla la educación. Con lo cual yo creo que las familias tienen que opinar, valorar. Sabemos, hijo mío, que vas a ver porno seguro, va a ser inevitable. Que sepas que a nosotros no nos gusta, te lo vas a encontrar, no tiene nada que ver con la realidad que tus padres vivamos, ¿no? Y eso tienen que oírlo, escucharlo, ¿no? A partir de allí, en algunos casos habrá que hacer una cierta supervisión. Cuando son críos pequeños hay que supervisar, no hay que estar controlando, pero un poco supervisando, ¿no? Y a partir de cierta edad en la cual ya el ordenador se lleva en el bolsillo, porque es el móvil, a partir de ahí es cuando ya tenemos que, como padres y madres, hacer una opinión, qué nos parece, no nos gusta, te encontrarás con esto, que sepas que la realidad amorosa, afectiva que tu padre y tu madre llevamos no tiene nada que ver con la que veréis. Que sepan discernir, ¿no? Entre una cosa y otra. Un poco de pensamiento crítico en general para todo en la vida. Son herramientas que hay que darles en programas de educación sexual. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Seguro que seguiremos hablando de este tema. Son las 9:58. Nosotros nos vamos a marchar ya. Ahora vamos a repasar